Se llama Aníbal Villafañez, es un hombre que trabaja específicamente en el deporte en Catamarca, tiene una larga historia en los medios de comunicación y hoy le dijimos que se acerque. ¿Cómo le va, don Aníbal? Excelente, es una forma de definir. Bien. Estoy contento porque usted hace muy poquito se ha integrado a nuestra radio los días domingo a la tarde, ¿no es cierto? Sí, exactamente, con el programa de Catamarca Deportiva, los días domingo de 15 a 19 horas. Una invitación que me formuló la dirección de la emisora, que me apresuro en agradecer, que me permite estar en comunicación con toda la audiencia, de llegar hacia el interior del país, del país, especialmente la zona norte, y de hecho nuestra provincia en general. El programa, para quienes habitualmente saben escuchar hoy en el deporte por la vieja LW7 en Radio Catamarca, donde estaba en calle Rivadavia, sigue teniendo casi diríamos el mismo lineamiento. No hay cambios profundos en todo esto. Además, creo que en esto no hay nada que descubrir. Tratamos de dar un servicio, buscamos de optimizarlo, sí. Para eso todos los fines de semana desplazamos a un grupo de personas, la mayoría de ellos profesionales. Mi hija, que es licenciada, está el profesor Romero, Pedro Cuello, que es técnico nacional de fútbol, mi hija Claudia, que es profesora, y así Cardoso, que es asistente social. Es decir, un grupo, por eso digo, lo defino como un grupo de profesionales que están al servicio del periodismo deportivo. La mayoría de ellos ya hace un rato largo que lo vienen haciendo, y creo que en términos generales le ponen la pimienta que es menester en este tipo de actividades. ¿Cuántos años hace concretamente este programa de Catamarca Deportiva? Bueno, yo con algunas interrupciones, pero hace 33 años. ¿Usted comenzó en radio? Sí, yo comencé en radio en la vieja LW7. Después pasó también, estuvo en alguna época, porque mucha gente lo conoce ya a usted, no tan solo por la voz, porque muchas veces la radio forma una imagen que luego se la descubre a través de la televisión, cuando usted trabajó en televisión también. Sí, 13 años, no alcanzamos a cumplir los 13, 12 y fracción, con Catamarca Deportiva en televisión. Durante algunos cuantos años me tocó en suerte viajar, estar en Buenos Aires y tener todas las vivencias de las transmisiones deportivas desde la capital federal hacia el interior. Dentro de ellas recuerdo, por ejemplo, lo que para mí tuvo una significación muy especial, porque creo que fui el primer relator, en esto no lo afirmo categóricamente, de esta región que me tocó transmitir un partido cuando se hacía el ensayo de cómo iba a ser el Mundial de 1978. Me tocó transmitir Argentina-Rusia, fue el primer partido de esa serie internacional. Recuerdo también con un poco de anécdota, porque me tuve que correr un poco hasta encontrar quien me pueda ilustrar con algunas definiciones, sobre todo tratando de pronunciar bien los nombres de los jugadores de la Unión Soviética, así era entonces, que venían a jugar frente a la selección de Argentina. Ese partido, insisto, fue el primero internacional, después muchos clásicos, con un equipo integrado por catamarqueños, con Carlos Javier Bravo, con Luis Bevilacqua, y volábamos todas las semanas para poder estar. Nos esperaban ya allá en Buenos Aires para ir a lograr las emisiones que afortunadamente creo que en términos generales en aquel momento todavía no había, si vale la expresión o el calificativo, la invasión de la televisión, de tal forma que habíamos logrado tener en toda esta región una audiencia casi constante, porque tenía una patente de Catamarca, ¿no? Y donde llegábamos nos conocían como los catamarqueños. Usted me nombraba recién a Carlos Javier Bravo.
¿tiene algunos nombres que usted se recuerde justamente que formaron parte de esta historia de Catamarca Deportiva o de su camino por la radiodifusión, que usted los conoce desde hace muchísimos años y que alguna vez trabajaron junto a usted y qué papel jugaron en su vida de comunicador social? Bueno, muchos nombres, ¿no? Pero siempre uno, creo que a fuerza de ser justo, de intentar ser justo, nos debemos remitir a quienes fueron los que a uno le comenzaron a dar la formación en todo esto. Es cierto que después, si uno tiene ambiciones de tener una continuidad, creo que, como en toda profesión, hay que buscar el perfeccionamiento, si no se queda en el camino. Y está bien que así sea. Yo recuerdo, por ejemplo, y lo voy a contar también como una anécdota, yo siempre fui un admirador de un relator como Fioravanti. Y quizás algunos conocidos de la Merced que me puedan estar escuchando deben recordar que comencé con la idea aquella de poder imitarlo a Fioravanti. Y por esas cosas que a uno, Dios lo acompaña, nos tocó a nosotros ir, y la primera vez que vamos, ese año cesó Radio El Mundo de emitir partidos, y nosotros íbamos a usar la caseta que justamente había usado Fioravanti. Y es más, había un ingeniero, Juan Estefansi, que era el técnico de Radio El Mundo. Cuando buscamos contratar un operador, nos dice, les damos el operador con mayor experiencia en esto, que es quien lo acompañó en toda la trayectoria al maestro Fioravanti. Se llamaba Juan Certa. ¿Qué año era este? Bueno, hace de esto algo así como 20 años, más o menos. 75 más o menos. Sí, me sorprendes un poco porque no tengo las fechas aquí en este momento. Y bueno, de ahí comenzamos a incursionar, comenzamos a mostrar a Catamarca, después hicimos transmisiones de Fórmula 1, viajamos afuera del país, con satisfacciones personales, con algunas dificultades como novato en todo esto, de lo que fuimos sorteando, como insisto, y me pediste nombre, y estoy tratando de conjugar la idea con la definición categórica, porque el equipo integraba Carlos Javier Bravo, que hacía relatos deportivos, y no es porque en este momento sea el director de nuestra radio, yo es el mejor relator de básquetbol que he conocido. Hemos hecho varios argentinos. Con Carlos yo comentaba, él relataba, y bueno, después también con Luis Oscar Aiza viajábamos con mucha frecuencia siguiendo los equipos catamarqueños. Joaquín Liberti, que también se integraba, Eduardo Navarro, que fueron un poco los precursores, ¿no? Porque remitiéndonos a la misma historia, creo que un señor Manuel Quiroga, que después hacía periodismo escrito, Ramiro Esposa Saavedra, Juan Carlos Andrada, fueron los primeros que hicieron una transmisión desde el interior de nuestra provincia. Yo los escuchaba, era muy chico. Por eso son nombres que uno los rescata y que yo siempre los mantengo en el recuerdo, porque son de los cuales uno gradualmente ha ido tomando conocimiento. Mi pregunta era, ¿cómo se relaciona usted con el deporte? ¿Cómo un día usted, yo no sé qué era antes, pero un día saltó y dijo, bueno, yo me voy a dedicar a ser un comunicador social, es decir, y específicamente dedicado al plano deportivo? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cuál era la motivación que movilizaba a esa persona de Aníbal jovencito a tratar de intentar hacer esto? Joven sigue siendo siempre, ¿no? Porque a veces defino que el espíritu, lo importante que uno lo lleve justamente a tener el impulso y las ganas de continuar. Yo creo que la mayoría de la gente de Catamarca sabe que yo fui policía. Egresé de la escuela de cadetes de policía. Y bueno, la inclinación hacia el plano deportivo es porque siempre lo sentí, siempre me quise mezclar con la actividad del periodismo deportivo. Alguna vez también medio protagonista, porque también me gustaba jugar al fútbol, nunca fui un buen jugador, o el básquetbol, o las bochas, o cualquier disciplina a la cual me invitaban, era un mediocre, pero era alguien que siempre me gustó estar prendido en la cosa. Entonces, la carrera policial me llevó a que fuera director de comunicaciones de radio policial, después como jefe de la red de presidencia, y el periodismo, que en ese momento yo, por razones de casi de una superposición de tareas, me daba como libertad
lo que yo defino como la única rama del periodismo que no tiene, no tuvo, ni tiene, y pienso que no tendrá tampoco censura ni autocensura. Es de lo más libre, porque uno realmente puede opinar, puede comentar, puede abrir juicio, y entonces se refuerza la idea principal como fundamento de decir: yo formo, yo entretengo, yo informo, yo estoy conformando en definitiva que mi idea pueda tener la vertiente suficiente por el medio en el cual a uno le toca actuar, y no tener de pronto una censura de por medio, sino en este aspecto la plenitud de la libertad. Yo muchas veces el cambio para mí que podría haberse dado lo viví mejor al lado de una ruta para relatar una carrera de autos o para transmitir un partido de fútbol, con todo el olor a linimento, a fricción o a aceite, o un partido de básquetbol, que estar sentado en un escritorio. Por eso digo que esto es pasional. ¿Quién le abrió las puertas a su primer programa, a su primera oportunidad de decir, bueno, sentate, acá está un micrófono y empieza a hablar? Bueno, yo creo que las comparaciones dicen que son odiosas, pero yo creo que a veces sirven como soporte para asumir responsabilidades, y al propio tiempo también en el aspecto formativo, porque antes era sumamente difícil llegar a un micrófono. Había que hacer previo cursos, dar lecciones, hasta conocer básicos de algunos idiomas, y bueno, zanjar todas esas dificultades y encerrarse en una piecita para que a uno le graben, hasta ver si podía o no podía, si la modulación era acorde, si la dicción estaba también de acuerdo, y porque era la única radio, y además el CONFER en este aspecto, o el ISER, era demasiado severo. Y bueno, yo comencé arrollando cables, que pienso que es lo mejor, y llegué a director de la radio. Que comenzamos, yo iba a colaborar a veces para llevar los tiempos al terminar una carrera, para llevarle el papelito que me daba la mesa de control hacia quien relataba. O en el fútbol, era el que estaba antes, porque había que preparar el lugar donde iban a trabajar los que comenzaban a relatar. Y bueno, comenzamos con Naísa, con Manuel Flores, justamente con la intención de producir las primeras transmisiones para mí, ¿no? Y Luis Bevilacqua. Luis Bevilacqua fue el primero que me dijo: creo que vos, chicos, tienes algunas condiciones, vamos a tratar de pulirla, y si te aferras a esto, seguramente que podrás progresar en la radiofonía algún día. No sé si lo he logrado, ¿no? Pero agradezco muy de veras que se me haya permitido esta posibilidad. Eduardo Navarro, y también a Ávila, hace muy poco que ha desaparecido, que fueron de los primeros que estaban en el comentario, y yo les llevaba a veces la información, les llevaba para que ellos la lean, hasta que de a poquito me iban dejando pasar algún resultado, y bueno, de esa forma fui ingresando a la radio cuando estaba el Nejit Morcos como director de LW7, y fue el que me dijo: vos, chico, te quedás, pero siempre de afuera, porque yo además tenía una dependencia relacional que me impedía ser un trabajador oficial, diríamos, de la radio, ¿no? Don Aníbal Villafañez, ¿cuántos años tiene usted actualmente? 56. Yo tengo absolutamente claro que cada vez que uno entra en la madurez de la edad, y yo creo que debe festejar cuando cumple un año más, porque muchos quizás no alcanzarán a llegar a esto, que dentro de todo es un premio de Dios. Y máxime, yo que soy sumamente católico, de pronto a veces me preguntan cómo me va y cómo me defino, y yo siempre lo digo sin ambajes. Me defino como un tipo absolutamente rico. Y algunos dicen: ¿estás en condiciones de prestar dinero? No me sobra. Pero Dios me ha permitido tener una hermosa familia. Mi mujer la conocí cuando transmitía una carrera de autos.
cuando corrían las suecas. Disculpe, antes que se vaya al tema de su señora, ¿son más años de casados que de profesión o creo que andan por ahí nomás? No, son un poquito más de profesión que de matrimonio, ¿no? Corrían las suecas, fue en el año 1963, Edil Rovik, que era la piloto, y Ursula Wicht integraban aquel equipo. Y allí fue el primer contacto con quienes es y será la mujer de toda mi vida, ¿no? ¿Ella había ido a observar la carrera? ¿Cómo era? Sí, exacto. Ya a mí me tocaba en aquel entonces transmitir para Radio Mitre y me tocó hacer la largada donde era lo que le llamamos nosotros la zona del vivero o en la curva del regimiento. Bueno, allí me invitó a la casa y bueno... ¿Ella estaba parada ahí mirando nada más o cumplía alguna función? No, tenía un hermano que ya no vive, que se hizo amigo mío y bueno, él me invitó a la casa y de allí comenzó, ¿no? ¿Qué función cumplió en su tarea profesional su señora acompañándolo al lado suyo? Bueno, yo pienso que sobre todo para alguien que debe viajar mucho, que debe dejar mucho la casa, que... quizás la mayor parte del tiempo lo tiene que estar afuera. La mayor colaboración creo que es la misma comprensión de qué es lo que se está haciendo y la constante de decir es el compañero que elegí para toda la vida. Y de pronto cuando uno se siente respaldado de esa forma, creo que hasta uno se siente motivado para poder desempeñar la tarea con mayor llaneza, con un espíritu quizás altruista para afrontar cada una de las responsabilidades que le va proponiendo este tipo de actividades que tiene sus pros y sus contras. De pronto nosotros nos alojábamos en los mejores hoteles en la capital federal, o a veces, como te decía hace un rato, a la vera del camino comíamos mucho polvo en los rally o en el boxeo, que nos empujaban, que para llegar... las cosas que son extremas. Y yo te comento, por ejemplo, hasta mi propio hijo, cuando iba a terminar el secundario, lo invité un día que fuéramos a transmitir un partido. Yo estaba iba a transmitir a Buenos Aires y me tocó hacer Boca Chacarita desde la cancha de San Martín, en San Martín, ¿no? Y bueno, viajamos en avión, lo hice que viva toda la experiencia. Lo que le decía, nunca pienses que con esto vas a poder enriquecer. Esto tiene mucho de amateurs y de pasión. Entonces, después lo llevé a la cancha, le calcé los auriculares, fue una tarde espantosa de calor, después nos invadió la barra de Chacarita, nos golpeaba la pequeña caseta que tenía todas las incomodidades. Y bueno, le digo, esto es lo que yo hago. Si a vos te gusta, esto más o menos puede ser la orientación periodística. No le atrajo la idea y de ahí que se inclinó por la computación, de la cual es ingeniero, ¿no? Pero esto, como te digo, los dos extremos, los muy buenos y también de los otros. ¿Cuántos chicos en su vida? Son tres. Los tres, por eso te decía hace un rato, de estas riquezas que a uno de pronto Dios le permiten verlos materializados. Dios me dio hijos sanos, una familia orgánicamente constituida. Los chicos creo que aprovecharon el esfuerzo de los padres, todos ya son profesionales. La más chica, Patricia, se recibió en diciembre de licenciada en kinesiología y fisioterapia. Claudia es profesora y el mayor que a veces me hace las traducciones. Él hizo el traductorado de inglés, además de ser ingeniero en computación, ¿no? Y la radio es un mundo de magia, ¿no? Es decir, uno puede, como comunicador social, hacerle que la gente se imagine cosas. Pero, ¿tuvo alguna oportunidad usted como anécdota de tener que hacer algo que estaba fuera de los planes, pero que a la radio la gente se imaginó que todo fue una película bárbara, que todo fue fenómeno, pero sin embargo no supo lo que ocurría en el momento que usted estaba haciendo una transmisión? Sí, con mucha frecuencia. Antes era totalmente diferente porque llegar a hacer una transmisión utilizábamos habitualmente desde afuera. Hablo de distintos lugares, por ejemplo, nací Estéfano, los partidos que iban a transmitir Salta, Jujuy. Pedíamos en la policía un equipo de BLU
y teníamos que colgar una antena. Nos habilitaban a veces la frecuencia donde debíamos salir o tallar un cristal, quizás para la transmisión de un partido. Y bueno, muchas veces esa frecuencia que nos daban no estaba en condiciones, teníamos que recurrir a radioaficionados, de alguna forma para sortear las dificultades y en definitiva poder estar con la transmisión y acompañando a la gente de Catamarca. Recuerdo que hasta del mismo autódromo en aquel entonces de la ciudad de Buenos Aires, Almirante Brown como se llamaba, ahora Oscar Alfredo Galvez, realizamos la transmisión de una carrera de Fórmula 1 y nunca supimos durante todo el relato si la transmisión había salido o no. No teníamos retorno. Recién cuando llegamos al hotel llamamos acá a la emisora y preguntamos, muchachos, salió fantástico. Recién era el momento del festejo. Sí, y algunos haciendo ruiditos de autos por ahí cerca para dar el ambiente. Sí, pero otra vez en San Juan fuimos, se nos pinchó el equipo y no nos quedó otra alternativa que también recurrir a la policía, de la cual yo era conocido porque teníamos comunicación siempre. Entonces me permitieron que a través de radio policial transmitiera la carrera munido de un receptor de los speakers, de esos chiquitos que venían antes, y bueno, ese puesto al oído y de ahí para poder llegar con la transmisión hacia Catamarca. No teníamos otra, no había otra alternativa. O sea, había que recurrir un poco al ingenio para poder hacer. Después en avión hemos andado muchas veces con equipos que instalábamos, a veces no del todo con la mejor tecnología, sino o made in casa, y a veces la señal era muy buena, a veces no tanto, pero recuerdo a don Pie Ferré, por ejemplo, que era quien armaba los equipos siempre que salíamos las transmisiones. A veces le colgábamos un globo atrás como para que la antena vaya un poco extendida y poder así realizar las emisiones, ¿no? Ha quedado con nosotros gentilmente don Aníbal Villafañez. Le quería preguntar, ¿dónde nació usted, don Aníbal? En la Merced, en la misma villa de la Merced. ¿Quiénes eran sus padres? Mi padre fue ferroviario, y de esa manera que fue a parar en la Merced cuando se llevó el ferrocarril, el tramo Catamarca-Superí, que era en aquel entonces. Y mi padre era oriundo de La Rioja, mi madre también, y era el capataz Villafañez, que inclusive hay un pasaje que lleva el nombre de... Por la calle 9 de Julio. Exacto. Entre Vicario y 25 de Mayo. Era el capataz Villafañez. ¿Eso le pusieron en honor a su papá? Entiendo que sí. Se radicó después en la Merced y ya con otro tipo de trabajos, donde me contaban los hermanos mayores, porque mi padre falleció cuando yo era muy chico, de que con mucho ingenio se construyó el primer canal que le da agua a la Merced, a Monte Potrero, después a Gilán, y de esa forma que se quedó en la Merced, y bueno, allí nacimos nosotros. Yo soy el menor de los 8 hermanos, ¿no? Y bueno, lógicamente que siento, como pienso que todo hombre bien nacido, toda persona bien nacida, las raíces de la tierra que uno lo vio nacer, ¿no? ¿Cuál es su mayor satisfacción a nivel deportivo, el haber estado cuándo y dónde? La pregunta, una por ejemplo, a nivel internacional, me quedo con el triunfo de Reutemann en San Pablo, en Interlagos, porque estar fuera del país y ver triunfar un compatriota y que la bandera argentina se hizo en primer lugar, y bueno, uno lo motiva hasta extremos que es casi inconsolable, ¿no? Pero además yo soy de aquellos que soy de los que hasta uno lo pueden definir como demasiado blando para que se le escape un lagrimón. Y después a nivel de fútbol me quedo con un triunfo de Juventud en la cancha de San Martín por el torneo cuando se llamaba Copa Argentina, que le ganó Juventud a San Martín en la propia cancha de San Martín. Y cuando recién comenzaba, jugó la Liga Catamarqueña en San Juan, y Leopoldo Ponce le señaló un tanto a los sanjuaninos, le ganó en el estadio San Martín,
de aquella ciudad, le ganó, creo que fue el triunfo más significativo del fútbol de Catamarca, por lo menos en 4 décadas, ¿no? Ganarle a San Juan en aquella tierra, en su propia tierra. Después del gol, bueno, vino un viento impresionante, el clásico Sonda que llegó, pero fue de los festejos más importantes. Y después, en automovilismo, porque voy definiendo así casi por disciplina para tratar de ser lo menos injusto posible. Me llegó muy hondo el final de una prueba de Walter D'Agostini, cuando fue la primera vez que participaban en un mundial, participaba de rally en Córdoba, y terminaron, y por una cuestión accidental lo acompañó quien hoy es mi compañero, amigo e integrante de Catamarca Deportiva, que es el profesor César Romero. Ellos fueron el segundo auto nacional que llegó, y cuando habían comenzado con muy pocas perspectivas. Después ya esto se hizo un poco más común. El triunfo de Soto, por ejemplo, me causó muchísima alegría. Y después algunos triunfos de Jorge Seleme, también afuera, en Santiago, en Salta, lo seguimos siempre, ¿no? Y son de los hechos así emotivos. Y en básquetbol, algunos triunfos del equipo en aquel entonces de cadetes. Ganamos un partido importantísimo en Formosa, y después que se buscó toda la forma, yo creo que allí sí, que propenda a la eliminación de Catamarca, que era el gran candidato a ascender de categoría, cuando todavía se jugaba muy en serio el campeonato argentino de básquetbol, ¿no? Y aquel equipo era el mejor que logró formar Catamarca por muchos tiempos, integrado por Pablo Benden, por Pablo Lesich, los dos hermanos Brizuela del Moral, Negui, Aragón, es decir, lo mejor en altura, en técnica, que logró llevar Catamarca, y logramos triunfo importante, pero al final también la frustración de la eliminación. ¿Qué le agradece a la vida, don Aníbal? Lo que te decía hace un rato, haberme permitido llegar a esta altura de mi vida y ver concretado el hecho de tener una buena familia. Lo defino esto como un premio de Dios, que lo que me puse a hacer siempre lo tomé con responsabilidad, y nunca creo que entré por una ventana. Siempre entré por la puerta. Yo me entré en la policía de cadete y terminé de comisario general, inclusive habiendo hecho toda la carrera. A pesar de que tenía tareas técnicas, pero agradezco que realmente fue el soporte, y ese soporte de mis menesteres comunes. Agradezco además que mis parientes seguimos siempre con una misma relación. Agradezco además que me haya dado esta salud de la cual siempre hago galas. Y de la cual yo también lo veo muy bien. Gracias por venir a conversar aquí como somos, y bueno, descubrirse tal cual como usted, don Aníbal. Por el contrario, gracias a vos. Hemos trabajado también juntos y nos conocemos casi en profundidad.